La expansión del ébola en África preocupa seriamente a la Organización Mundial de la Salud, que considera que los brotes registrados en distintas zonas del continente requieren una vigilancia constante y una respuesta internacional coordinada. El ébola es una enfermedad viral grave que puede causar fiebre, hemorragias y complicaciones potencialmente mortales, con tasas de mortalidad que han llegado a ser muy elevadas en algunos brotes anteriores. Según la OMS, uno de los principales desafíos es que los brotes suelen producirse en regiones con sistemas sanitarios frágiles, dificultades de acceso a la atención médica y problemas de seguridad que complican el trabajo de los equipos de respuesta. Estas circunstancias pueden retrasar la detección de los casos, el aislamiento de los pacientes y el seguimiento de las personas que han estado en contacto con los infectados. La organización destaca que el control del ébola depende en gran medida de la rapidez con la que se identifican los casos y se interrumpe la cadena de transmisión. Para ello se utilizan medidas como la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos, la atención especializada a los enfermos y las campañas de información dirigidas a la población. En los lugares donde existen vacunas autorizadas para determinadas variantes del virus, también se aplican estrategias de vacunación para reducir el riesgo de propagación. Otro factor que preocupa a la Organización Mundial de la Salud es la posibilidad de transmisión entre países vecinos. En muchas zonas afectadas existen movimientos frecuentes de población por motivos familiares, laborales o comerciales, lo que puede facilitar que la enfermedad cruce fronteras. Por este motivo, las autoridades sanitarias nacionales trabajan en coordinación con organismos internacionales para reforzar los controles y compartir información epidemiológica. La OMS señala que aunque el riesgo puede ser elevado en las áreas directamente afectadas por los brotes, la amenaza para el conjunto del mundo suele manifestarse bajo control cuando se aplican medidas eficaces de salud pública. Sin embargo, insiste en que no debe bajarse la guardia, ya que el virus puede reaparecer y generar nuevos focos de transmisión si no se mantienen los sistemas de vigilancia y respuesta. Para contener la enfermedad, la OMS y sus socios internacionales continúan apoyando el despliegue de personal sanitario, el fortalecimiento de laboratorios, la mejora de la capacidad hospitalaria y las acciones de sensibilización comunitaria. La organización considera que la colaboración de las comunidades locales es fundamental para detectar casos tempranamente. Lorraine Daston es una de las historiadoras de la ciencia más influyentes de las últimas décadas. Su trabajo ha transformado la manera en que los investigadores entienden la producción del conocimiento científico al mostrar que conceptos aparentemente universales y permanentes, como la objetividad, la observación o los hechos científicos, tienen una historia y han cambiado con el tiempo. Gracias a sus investigaciones, la historia de la ciencia ha ampliado su campo de estudio y ha incorporado preguntas sobre los valores, las prácticas y las normas culturales que influyen en la actividad científica. Una de sus contribuciones más conocidas es el análisis histórico de la objetividad científica. Junto con el historiador de la ciencia Peter Galison, publicó una obra fundamental en la que estudió cómo los científicos de distintas épocas han entendido qué significa representar la naturaleza de forma fiel. Daston mostró que la objetividad no ha sido siempre concebida del mismo modo. En determinados momentos históricos, los investigadores consideraban legítimo corregir o idealizar las imágenes de la naturaleza para reflejar lo que creían que era su forma más característica. Más tarde surgió una concepción diferente basada en la idea de minimizar la intervención humana y dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Este enfoque tuvo una enorme influencia en la historiografía de la ciencia. Otra aportación destacada de Daston es el estudio de las prácticas científicas cotidianas. En lugar de centrarse únicamente en grandes descubrimientos o teorías, ha investigado cómo trabajan los científicos, cómo observan, clasifican y registran fenómenos y cómo construyen comunidades de conocimiento. Esta perspectiva ha permitido comprender mejor la ciencia como una actividad colectiva y cultural, además de intelectual.
Duston también ha investigado la historia de conceptos como lo maravilloso, lo excepcional y lo improbable. Sus estudios muestran que la forma en que las sociedades interpretan fenómenos extraños o inesperados está estrechamente relacionada con las ideas científicas y culturales de cada época. De este modo, ha contribuido a conectar la historia de la ciencia con la historia cultural y la historia intelectual. Además, ha defendido una visión amplia de la ciencia entendida como un conjunto de prácticas, instituciones y valores que evolucionan históricamente. Sus investigaciones han influido en historiadores, filósofos y sociólogos de numerosos países y han ayudado a cuestionar la idea de que la ciencia progresa únicamente mediante la acumulación de conocimientos objetivos. Stephen Sapin es uno de los historiadores de la ciencia más influyentes de las últimas décadas. Su principal contribución ha consistido en demostrar que la ciencia no puede entenderse únicamente como una acumulación de descubrimientos, teorías y experimentos, sino también como una actividad profundamente social. Según Sapin, para comprender cómo se produce el conocimiento científico es necesario analizar a las personas que lo generan, las instituciones en las que trabajan, las normas que regulan su comportamiento y las relaciones de confianza que hacen posible aceptar determinados resultados como verdaderos. Gran parte de su obra se centra en la llamada revolución científica de los siglos XVI y XVII. Durante mucho tiempo este periodo fue presentado como el momento en que la razón y la observación sustituyeron definitivamente a las creencias tradicionales. Sapin cuestionó esta interpretación simplificada y mostró que el desarrollo de la ciencia moderna dependió también de factores sociales, culturales y políticos. En lugar de describir la ciencia como una actividad aislada del resto de la sociedad, la presentó como una práctica inseparable de su contexto histórico. Uno de sus libros más influyentes, escrito junto con el sociólogo Simon Schaffer, analizó la controversia entre Robert Boyle y Thomas Hobbes en el siglo XVII. A través de ese estudio mostró cómo los experimentos científicos no producen automáticamente consenso. Para que los resultados sean aceptados, es necesario construir confianza entre los investigadores y establecer reglas compartidas sobre qué constituye una prueba válida. Esta idea transformó profundamente la historia y la sociología de la ciencia. Otra aportación fundamental de Sapin ha sido el estudio de la credibilidad. Según sus investigaciones, la aceptación de una afirmación científica depende en parte de quien la realiza. En la Inglaterra del siglo XVII, por ejemplo, la reputación social, la honestidad y la posición de una persona influían en la confianza que los demás depositaban en sus observaciones. De este modo, Sapin demostró que la producción de conocimiento está estrechamente ligada a las relaciones humanas. También ha investigado la evolución de la figura del científico. En sus trabajos más recientes ha analizado cómo los investigadores modernos construyen autoridad profesional y cómo la ciencia se relaciona con cuestiones éticas, económicas y culturales. Su interés no se limita a las ideas científicas, sino también a las personas que las producen y a las condiciones que permiten que sean consideradas fiables. Peter Gallison es una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia contemporánea. Su trabajo ha contribuido a transformar la comprensión de cómo se produce el conocimiento científico, especialmente en campos como la física moderna. A diferencia de las interpretaciones que presentan la ciencia como una actividad guiada únicamente por teorías abstractas o grandes descubrimientos individuales, Gallison ha mostrado que el progreso científico surge de la interacción entre instrumentos, experimentos, comunidades de investigadores y formas de comunicación. Una de sus aportaciones más importantes consiste en analizar la relación entre teoría y práctica. Según Gallison, la ciencia no avanza simplemente porque los científicos elaboren mejores ideas sobre la naturaleza. También depende de la construcción de instrumentos capaces de observar fenómenos desconocidos, de técnicas experimentales cada vez más precisas y de métodos que permitan interpretar los datos obtenidos. Por ello, sus investigaciones han prestado una atención especial a los laboratorios, los detectores, las cámaras y otros dispositivos que hacen posible la investigación científica.
Gallison dedicó buena parte de sus estudios a la historia de la física del siglo XX, en particular a la física de partículas y a las grandes instalaciones experimentales. Analizó cómo miles de investigadores colaboran en proyectos complejos para producir resultados que ningún científico podría alcanzar por sí solo. Gracias a estos trabajos contribuyó a mostrar que la ciencia moderna es una empresa colectiva y altamente organizada. Otro concepto muy influyente desarrollado por Gallison es el de las zonas de intercambio. Con esta idea explicó cómo grupos científicos con formaciones, lenguajes y objetivos diferentes logran colaborar eficazmente. Aunque cada comunidad posea sus propios métodos y formas de trabajo, pueden crear espacios comunes de comunicación que permiten intercambiar conocimientos y coordinar esfuerzos. Este enfoque ha sido utilizado no solo en historia de la ciencia, sino también en estudios sobre tecnología, innovación y cooperación internacional. Junto con la historiadora Lorraine Daston, Gallison realizó además una investigación fundamental sobre la historia de la objetividad científica. Ambos demostraron que la objetividad no es una característica fija e inmutable, sino un ideal que ha cambiado a lo largo del tiempo. Las formas en que los científicos representan la naturaleza, registran observaciones y consideran válidas determinadas pruebas han evolucionado históricamente. Además de historiador, Gallison es físico de formación, circunstancia que le ha permitido combinar un profundo conocimiento técnico con una perspectiva histórica y cultural. Kapil Raj es uno de los historiadores de la ciencia más influyentes de la actualidad y una figura clave en la renovación de la disciplina durante las últimas décadas. Su principal aportación ha consistido en cuestionar la visión tradicional según la cual la ciencia moderna nació exclusivamente en Europa y luego se difundió al resto del mundo. En lugar de esa interpretación, Raj ha mostrado que el conocimiento científico surgió mediante procesos de intercambio, circulación y colaboración entre personas, culturas y territorios de distintas partes del planeta. Durante mucho tiempo, la historia de la ciencia se escribió como una sucesión de descubrimientos realizados principalmente por científicos europeos. Según esta narrativa, Europa aparecía como el centro creador del conocimiento, mientras que Asia, África y América desempeñaban un papel secundario. Raj ha criticado esta perspectiva por considerarla incompleta y ha propuesto una visión más global. Sus investigaciones muestran que la producción científica fue el resultado de múltiples encuentros entre tradiciones intelectuales diferentes y de la participación activa de actores situados en diversas regiones del mundo. Uno de los temas centrales de su obra es la circulación del conocimiento. Raj sostiene que las ideas científicas no se generan en aislamiento ni permanecen inalterables cuando viajan. Por el contrario, cambian y se transforman al pasar de un contexto cultural a otro. Los intercambios entre exploradores, comerciantes, misioneros, administradores, coloniales, artesanos y eruditos locales desempeñaron un papel decisivo en la construcción de muchos conocimientos considerados hoy universales. Gran parte de sus estudios se han centrado en la relación entre Europa y el sur de Asia durante la época moderna. En particular, ha investigado cómo los conocimientos geográficos, astronómicos, botánicos y cartográficos fueron elaborados mediante la cooperación entre especialistas europeos e indios. Estos trabajos han permitido destacar la contribución de numerosos actores que durante mucho tiempo permanecieron invisibles en los relatos históricos tradicionales. Raj también ha desarrollado el concepto de ciencia en circulación. Con esta idea subraya que el conocimiento científico no debe entenderse únicamente como un producto terminado que se transmite de un lugar a otro, sino como algo que se modifica continuamente a través de los contactos entre comunidades diferentes. De este modo, la ciencia aparece como una actividad dinámica, colectiva y global.